Telecanal 28, televisión a tu medida. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Buenas amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión. Como de costumbre, es un gusto y un placer de que ustedes siempre estén en sintonía con nosotros, de que nos estén siguiendo de forma directa. Transmitimos desde la República Dominicana a través de Telecanal 28 en la ciudad de Santo Domingo. Igualmente transmitimos a través de nuestras cuentas Libertad de Expresión RD en YouTube y Libertad de Expresión RD en Instagram, igualmente por las cuentas de este canal, Telecanal 28 en Facebook y también en nuestras cuentas personales de Facebook. Así es que gracias por siempre estar con nosotros, por sus comentarios, y siempre les decimos que si ustedes lo desean, denle like a todo lo que hacemos. También lo pueden compartir y pueden hacer sus comentarios. ¿Cómo está Santo Asensio? Bien, David. ¿Cómo está todo? Aquí, como siempre, llevando las informaciones de primera línea a nuestros televidentes y a las personas que nos siguen a través de YouTube en toda parte del mundo. Aquí estamos, como siempre, para orientar a los ciudadanos de cómo anda el mundo y la República Dominicana. Bueno, vamos a discutir un tema de la República Dominicana y se trata de los cambios de funcionarios que está realizando el presidente de este país, Luis Abinader. En este mes ha hecho varios cambios. Yo no sé a qué se deben esos cambios. Algunos dicen que por un asunto de estrategia política, estrategia gubernamental, entre otras cosas. Yo lo que entiendo es que los cambios en la administración pública en la República Dominicana deben ser siempre permanentes. Yo no creo, si yo fuera presidente de la República, que por muy amigo que yo sea de un funcionario, porque alguien haya dado en la campaña electoral fondos millonarios para poder costear el proselitismo, usted lo nombre, entonces tenga que permanecer permanentemente en un cargo o durante un periodo o más en ese puesto. En este país, en la República Dominicana, es un país que es un paraíso para la corrupción. Aquí se están dando casos increíbles. La República Dominicana, yo creo que el país donde más escándalos de corrupción se dan, escándalos que vienen uno tras otro, y cada vez tú te sorprendes por la cantidad, el monto y la forma en que lo hacen en este país. Entonces, en este gobierno que hablaba o que se cataloga del cambio y de la moralidad, se han producido una serie también de denuncias y acusaciones sobre fraude que dan pena. El último fue el caso de Senasa, de la servicio. No, y el último no, se está hablando del Banco Agrícola. No, pero el último que se ha... el último que se ha llevado a la justicia. Sí, se han hecho denuncias en el Banco Agrícola, supuestamente, en el Banco de Reservas, en otras instituciones. Van a... Seguro van a reserva. Exactamente. Pero casos en la justicia, el último es el del Servicio Nacional de Salud, que es una empresa estatal que se dedica a asegurar el sistema de salud a las personas. Es la empresa más grande de lo que se llama la ARS, que son la aseguradora de riesgo de salud. Esa es la más grande porque es la que tiene mayor cantidad, y la que al tener mayor cantidad, tiene mayor cantidad, pero tiene la mayor cantidad de personas subsidiadas.
Es decir, la gente pobre que no están en el régimen contributivo, que no trabajan, que no tienen sus ingresos fijos, entonces la mayoría de esos millones, estamos hablando de cientos de miles de personas, están en ese seguro, entonces es la más grande y eso se ha producido en ese escándalo terrible que estuvo ahí dirigido por el señor Jacín. Santiago Jacín, que el doctor Santiago Jacín. Fue nombrado en el 2000 en ese cargo. 2020. En el 2020, sí, en el primer periodo de gobierno, de este gobierno, y luego tiene otro año más en el segundo periodo de gobierno, porque el presidente Luis Abinader tuvo un periodo de 4 años, ganó, se repostuló, ganó, y está en el segundo periodo. Entonces, no es posible que en este país, con tantos ladrones, tantos casos de delincuencia, un funcionario pueda permanecer 5 años en una posición. Bueno, pero mira ese caso. Mientras tú hablas de que un funcionario dura 5 años, yo recuerdo que aquí se instauró el sistema de que las elecciones municipales y congresionales no fueran juntas con las presidenciales. La Junta, sí. De que ahora por lo menos en agosto, hubiese habido elecciones congresionales para cambiar, mover el Congreso. Porque mientras tú hablas de los funcionarios, sin embargo los alcaldes, diputados y senadores pues duran 4 años. O sea, no es que sea malo, no, porque podían durar 4 años, pero si se mueven de manera alterna a las presidenciales, pues se puede mover un Congreso. Y no hay un Congreso ahí de tanto tiempo al servicio de un partido, porque ahora este partido va a tener 8 años con la mayoría en ambas cámaras. Tiene 5 y va a durar 8. Y va a durar 8. Si hubiese elecciones de medio término, realmente pudiera otras cosas se dieran, se pudieran por lo menos balancear un poco el poder del partido que está en el gobierno, que tiene todo el control absoluto de ambas cámaras. ¿Entiendes? O sea, que aquí a veces se hacen cosas porque se gasta mucho, pero realmente lo que aquí se roba es más que lo que se puede gastar en un proceso democrático, donde la gente tenga la posibilidad de, bueno, este Congreso falló en esto, mira que tal ley como la ley de extinción de dominio que está ahí engavetada, y se viven creando leyes, creando resoluciones, préstamos más préstamos. Se podía tal vez dado la oportunidad de que se cambiaran un grupo de diputados, banqueros, transportistas y cosas que lo único que están es haciendo negocio con el Congreso. Bueno, Santo Asensio, los que están en el poder, los políticos todos, ellos hacen cambios por presión social, porque ya cuando la sociedad no aguanta más hay que hacer los cambios. Pero aquí se dividieron las elecciones municipales con las elecciones congresionales y presidenciales, ¿no? Y creo que eso fue una buena decisión, porque la gente tenía una oportunidad de escoger con un periodo diferente a los alcaldes y regidores, y luego entonces posteriormente escogían el presidente de la República y los senadores y diputados. Pero ahora con la reforma constitucional se ha unificado. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero los que están en el gobierno, que son los que tienen el poder absoluto, hacen lo que ellos quieran. Pero que ese mismo poder absoluto es parte de eso. Porque si uno se puede analizar, independientemente de que uno pertenezca a un partido o no, yo en mi sano juicio no creo que las cosas que se hagan aquí sean para beneficiar a la mayoría. Porque ¿cuál sentido tiene ahora mismo? Ahora este partido ahora cambió el asunto de las municipales y congresionales, la van a unir todas creo para el 32, ¿no es? Sí. ¿Y cuál es el sentido? ¿Qué sentido? ¿Por qué no la podía dejar así eso? ¿Cuál es la ventaja que tiene unificar ahora a darte a ti una boleta de los alcaldes, regidores, diputados y senadores todo, y presidente? Bueno, mira, y cuando se produzcan elecciones conjuntas, yo creo que ahí que se van a armar problemas y lío en esas elecciones. Porque si a veces duran una eternidad para determinar si quién ganó en las elecciones separadas, ¿qué será entonces con este sancocho? Cuando tú juntes sí, presidenciales, municipales, diputados, senadores. Yo no entiendo, pero aquí no salió nadie a protestar por eso, que se dejara eso como estaba. Creo que oí que el presidente de la Junta había dicho que eso como que
Que contar eso, el voto por separado, que eso era un infierno, contar todo eso. Y además con el asunto este del método ese de Home ese, que también es otro elemento que se le agrega a eso. Se le agrega, exacto. Él se debe decir que cuando hay una votación hay que distribuir la votación exactamente. Con un método. Eso es un asunto que no se entiende. Entonces, un asunto que en un país como la República Dominicana, y eso mismo pasa también en casi todos los países de América Latina, en que los delegados que se llevan a las mesas electorales no saben contar más de 10. Cuando cuentan más de 10 se vuelven locos. Entonces, por eso tú ves tantos conflictos en las elecciones, porque miles de actas no cuadran. Exactamente. Te le ponen números a donde no van, te alteran, y a lo mejor y no es intencional. Es probablemente por el analfabetismo que hay en América Latina, porque yo fui presidente, yo en 2 oportunidades fui presidente de mesas electorales. Y la suerte es que yo manejo mucho las matemáticas, porque yo estudié ingeniería civil, no me gradué en ingeniería civil, pero siempre me gustaron las matemáticas. Y finalmente me gradué de licenciado en periodismo y licenciado en derecho, pero no terminé la ingeniería civil, pero siempre me han gustado las matemáticas. Entonces tú te das cuenta de que en unas elecciones que votan 300, 400 personas en una mesa, todos los delegados se vuelven un disparates, haciendo la distribución, haciendo exactas malas. Entonces, todos esos conflictos se dan en los países latinoamericanos, hasta en Estados Unidos se dan conflictos. Pero mira que estamos en el 2025, ¿verdad? 26. Aquí se dice que aquí hay casi 20 millones, porque aquí la mayoría de gente tiene más de 2 aparatos de esto. Que la gente manda mensajes, ya está haciendo transferencias bancarias, y todavía no se habla ni siquiera de voto electrónico, porque hay un partido que se opone a eso, y que porque hacen fraude con un algoritmo y una cosa de eso. Que todavía estamos aquí, que vamos a votar con los papeles, con la boleta esa todavía, a mano. Bueno, aquí hubo un intento del asunto de los escáneres, y eso se produjo un fallo grandísimo. Pero que siempre en los sistemas ahí se corrigen, David. Sí. Puede haber fallos, se hacen ensayos y ese tipo de cosas, y se va perfeccionando. Pues si el asunto electrónico o digital fuera un problema, los bancos tuvieran problemas, porque ahora te saca dinero un cajero. No, yo estoy de acuerdo. Y ahí hay toda una serie de transferencias, se mandan remesas, y todo eso tú vas con el teléfono a buscarlo. Entonces la gente no puede votar por un teléfono. Mira, el ser humano... O votar en una máquina. Estoy de acuerdo contigo con que el sistema electrónico debe Esto funcionar. es un atraso. Pero mira, el ser humano es tan complicado que ahorita vamos a hablar del caso de Venezuela, vamos a tocar el caso de Venezuela. Pero yo les sigo hace mucho tiempo todas las elecciones, principalmente el caso de Venezuela. Ese país tiene el sistema probablemente electoral más moderno de América Latina. Es un sistema totalmente computarizado, digitado. Y no hay forma que tú puedas alterar unas actas. Y la alteraron. ¿Eh? Y la alteraron. No. Digo, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque ahora, oye, te voy a decir una cosa, fuera de apasionamiento, dice la oposición venezolana que sacó esos votos, pero esas actas se vieron. Porque este mundo está tan boca arriba, que realmente los chavistas no son santos ni nada de eso. Pero están diciendo que los chavistas... Pero ¿y dónde están las actas de la oposición? No, ellos lo subieron a una... Ellos lo subieron, pero ¿y por qué no la presentaron? Ellos subieron las actas... Donde ellos ganaron. Que tenían. Ellos subieron como 10.000, 15.000, 20.000, no sé cuántas actas. En una página web y dijeron, bueno, ahí están las actas. Ahí están, sí. Es un caso especial, porque en Venezuela se dan los casos más especiales del mundo. Es posible que ellos sacaran más votos, eso, pero entonces es un asunto que... El problema es, óyeme, bueno... No el tema. Porque no, eso no va a distraer, por lo menos vamos a seguir con asuntos locales, porque pero lo que quiero decir es, lo que quiero decir es ya, que siendo Venezuela, que nadie dice que hubo falsificación de actas. No. Nadie dice que hubo... Lo que dice que no presentar las actas. No, que el conteo de las actas del chavismo, nadie dice hubo fraude, ¿verdad? No. En el conteo, nosotros, mis actas están aquí, yo saqué 7 millones y pico y el chavismo sacó... Eso parecido en el 94 cuando Peña Gómez y Balaguer.
que votaron más votos, que en una mesa que votaban 200, votaron 400 personas. No, porque Tampoco no fue cuando así, Balaguer, cuando Peña Gómez y Balaguer, hubo gente muertos que votaron, alteraciones. Aquí en las actas de Venezuela no hubo ninguno. No hubo problema de eso. Lo que hubo problema fue en contarlo. El problema fue Sí. Ellos contaron, cuando ellos contaron todos sus actas. la oposición contó una cantidad y el chavismo contó otra. Exacto, las mismas y no actas. se pusieron de acuerdo. Las mismas actas, ellos contaron las mismas actas. Entonces, cuando tú cuentas las mismas actas, Ay, Dios entonces la gente de Al chavismo le da una cantidad y a ellos la le oposición dan- la otra. Exacto. PRI y los árbitros que estaban ahí, la comisión electoral. La comisión electoral dijo que ganó el chavismo. Pero ¿qué pasa? Pero el porcentaje, ¿qué porcentaje fue? No fue mucho. No, yo lo diferencia. tengo, no fue 7 millones y pico a 5 y pico. Según bueno, yo lo saqué, yo lo llevé, yo no lo tengo a manos ahora. Pero en la Comisión Nacional Electoral declara a Nicolás Maduro ganador. Pero ¿qué pasa? Hubo en el proceso un supuesto hackeo. Que el sistema Se computador fue a negro. 3 meses fue a negro. Entonces, hermano, nunca te dieron tampoco las actas a los observadores internacionales. Y a pesar de que también se hubo un recurso a través de la sala electoral de la Suprema Corte de Justicia, en la cual Gonzalo Urrutia no fue nunca, nos citaron muchas veces. Ay, por eso que yo no defiendo a ninguno en esa parte. No lo doy no declaro de ganador a ninguno, pero a usted lo citaron autoridades competentes. Lleve sus actas ahí. Lleve sus actas y y demuestre el vamos a asunto. contar. Impugna las elecciones para que se hagan nuevas elecciones también. Tampoco hicieron, mira eso. No impugnaron, no fueron ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces era como, vamos a ir a estas elecciones, pero nosotros vamos a salir que ganamos y para incidentar el asunto. Ellos fueron a elecciones y cuando ya estaban como el 30-40% de los votos, dijeron, yo gané. Y Ana Corina Machado levantó la mano a Gonzalo Urrutia y yo gané. Ya ellos fueron tribunales. Pero también en el caso del chavismo cometieron muchísimos errores. Claro, no, y el tiempo en el poder, como tú dices, que pone a la gente, le vuelve a la gente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El ser humano. Una adicción. Si el ser humano es complicado. Es complicado porque cuando tú vas a un proceso electoral y eso está siempre lleno de pasiones, cualquier cosa tú lo asumes como si fuera un fraude. En el mismo Bolivia, ahí hubo también un problema de cuando estaban transmitiendo, cuando Evo Morales, que se paralizó el proceso electoral porque la empresa estaba distribuyendo por otro canal. Entonces, ahí se declaró que había un fraude y bueno, hubo un golpe de Estado, muchísimos muertos. ¿Tú entiendes? La vez aquella que quitaron Evo Morales. Que entró la señora a gobernar. Exactamente. Que Evo Morales tuvo que irse a México. Entonces, bueno, la cuestión es que volviendo al tema que nosotros estamos, hay que mencionar algunos de los nuevos funcionarios. Los nuevos funcionarios. Entiendo que yo creo que eso, como reitero, que esos cambios se deben a que el gobierno necesita reactivar el gobierno, no puede estar con los mismos funcionarios. Además, los funcionarios se anquilosan, conocen el sistema y se vuelven gángster en el Estado independientemente. Hay algunos analistas que dicen que Luis está tomando el control también del gobierno, porque son gente a veces que no tienen vínculo con el partido que él está nombrando. Muchos son empresarios, otros son profesionales técnicos, pero no necesariamente son PRMistas, que por eso que Pacheco salió con el grito al cielo, defendiendo a las bases del partido. Parece que en Impuesto Interno cancelaron a la mayoría de los subdirectores de Impuesto Interno. Sí, lo que sucede es que cuando hay cambios, tienen que venir sustituciones. En este país, en la República Dominicana, ¿no? ¿Verdad? Porque si usted tiene, por ejemplo, yo voy a un ministerio, me nombran un ministerio, y ahí hay directores, subdirectores que tienen 4 o 5 años que puede ser que sean honestos, pueden ser que sean serios, pero no son de mi confianza. Yo tengo que hacer algunos cambios. Entonces el presidente Luis Abinader también, en lugar de nombrar, eso hay que decirlo, en lugar de nombrar
a los dirigentes que están en el banco Sí. del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, que son reconocidos, ¿no verdad? Que son PRMistas, que lucharon, trabajaron en la trabajaron. campaña y eso. Entonces, esas personas quedan sin funciones. Algunos aliados, algunos partidos aliados. Exactamente, también. que están también. Entonces, nombra una serie de tecnócratas que tú no lo conoces. Y de ahí es el conflicto que viene con la reacción principalmente de Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que ya no es la primera vez que hace, porque te acuerdas, en una oportunidad con el asunto del Código Penal del aborto, la primera dama, Raquel Arbaje, la esposa del presidente, firmó un documento con las hijas de la dama del presidente, las hijas de ellos, apoyando las tres causales, cuando en el Código Penal se había rechazado las tres causales para el aborto. Entonces, apoyando las tres causales. apoyando las tres causales, eso también produjo una fricción que al final, yo creo que Alfredo Pacheco tenía razón en esa oportunidad. Porque una primera dama, yo escribí un artículo sobre eso. Las primeras damas juegan un papel, las primeras damas no tienen una función oficial, pero sí están ligadas al Estado, porque es la primera dama, y entonces la primera dama no puede estar en conflicto con el presidente de la República. Ni la CIA tampoco. Bueno, la CIA puede ser, pero la primera dama no. Entonces, todas las primeras damas son discretas, siempre están en compañía de... O puede haber discrepancia, pero entonces no externarla públicamente. No external, bueno, no pueden... Exacto, mantenerse mantener la la discreción. discrecionalidad. En todo el mundo, la primera dama tiene un papel discreto, menos en la República Dominicana. Entonces, aquí lo que dice el presidente fue que le echó un boche público a Alfredo Pacheco. Yo escribí ¿Y también... cuál fue el boche? Que él no debía meterse con eso, que él era mujer, como que defendiendo a la mujer. Ah, aquella vez, ok. Sí. Yo pensaba que había sido ahora, porque ahora no le respondió. No, ahora no. Ah, bueno, entonces no. El presidente respondió, dijo que ¿Le respondió? Sí, que si él tenía que decirle algo, no se lo diga en la sala, que se lo diga... ¿Y eso fue verdad? Público. ¿Eso fue verdad o...? Porque yo vi como que eso había sido algo de inteligencia artificial. Ah, bueno, no sé. Que no se lo dijera en la sala y no en la cocina. En la cocina, sí. Bueno, no sé, la cuestión es que en este país, con la experiencia que se tiene, yo pienso que los cambios son importantes porque los presidentes, fíjate también, los presidentes llevan su gente, porque los gobernantes, aparte de ser presidente de la República, también fomentan por debajo, casi la mayoría de los presidentes que un sistema clientelista, un sistema económico, te ponen 4 o 5 funcionarios permanentemente que se llenan de dinero. Son gente que aportan a la campaña. Aportan a la campaña, pero a través de la corrupción y el tráfico de influencia se adquiere mucho beneficio económico. Entonces, cuando tú sales del poder, el presidente tiene un equipo que, aparte de tener poder político, también tiene poder económico. Y eso también lo fomentan los presidentes. Y por eso tú ves que en todos los gobiernos hay corruptos y se denuncian que han hecho actos escandalosos, pero los presidentes los protegen. Y bueno, entonces el presidente hizo algunos cambios, vamos a decir, que designó a Francisco Olivero Espaillat Bencosme, ministro de Agricultura, Pedro Porfirio Ureña San Giovanni, director general de Impuestos Internos, Gloria Roelis Reyes, esa era ministra de la Mujer, Gloria Reyes, ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, pasó a directora social de Supérate, y Ganilda Vázquez, coordinadora del Gabinete Social, Política Social. En sustitución de Tony Peña. Eduardo Sanjo Batón pasó como ministro de Industria y Comercio, y mi pyme, Nelson Arroyo, como director general de aduanas, y Víctor Visionó, ministro de Viviendas y Edificaciones, entre otras. Creo que deberían hacerse más. Todos los funcionarios que tienen más de 2 o 3 años deberían ser rotados o sustituidos por otros para evitar que en lo que queda de este gobierno se sigan produciendo escándalos bochornosos de corrupción que 3 meses en la sociedad dominicana. Eso es lo que yo creo.
No, y qué sé yo, no debe haber un cargo para cada persona, pero sino personas que califiquen para ocupar una posición que sea eficiente y pueda rendir un mejor servicio a la nación. Eso de eso que se trata. Bueno, entonces nada, hacemos una pausa y retornamos. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Construye tu villa o residencia en el proyecto ecoturístico Vistas del Atlántico, en La Galera, Samaná. Tendrá áreas verdes y comerciales, casa club, senderos ecológicos, control de acceso, seguridad privada y más. Cerca de hermosas playas, desde 400 metros y desde $60 el metro. Visítanos. Tenemos financiamientos disponibles. Llámanos al 809-697-3682, 809-880-7062 y el 809-847-6809. Vea cada jueves, a partir de las 5 de la tarde, el programa Libertad de Expresión, con entrevistas, reportajes y comentarios por Telecanal 28 y varias redes de sistemas de cable. Conducido por David R. Lorenzo, Santo Asensio y Doris Castro. Síganos en YouTube, Libertad de Expresión RD, Instagram, Libertad de Expresión DR y por la página web libertadexpresión.net. Bien, amigos televidentes de su programa Libertad de Expresión, continuamos analizando temas nacionales e internacionales. Ahora este tema tiene que ver tanto con el aspecto local de la República Dominicana como también en el ámbito internacional, y se trata de la ambición del poder de los presidentes de la República. Entonces yo entiendo que cuando la ambición de permanecer en el poder va más allá de lo ideal, de lo posible, se convierte en un acto de inmoralidad que trae una serie de consecuencias, muchas veces negativas, para quien lo comete, para su partido y también para el país. Entonces, el poder es una capacidad de asumir posiciones en cargo, puede ser de manera legítima o en forma coercitiva, de manera arbitraria, utilizando métodos desleales, ilegales, para poder liderar, gobernar, dirigir y a instituciones del Estado, dirigir el Estado e instituciones por diferentes intereses, ya sea por un interés político, principalmente político, por un interés económico, por un interés patológico, con una forma de imponerse a los demás, aumentar su poderío, su influencia en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, el poder, yo digo que es prácticamente como si fuera un hoyo negro de esos que están existiendo ahora en el universo, en la galaxia, que esos hoyos negros tienen mucho poder gravitacional. Entonces, esos hoyos negros atraen, que es el poder, que es un hoyo negro, atrae siempre a los más malos y también pervierte a los buenos. Entonces, es una forma de que todo el que persigue, o la mayoría de la gente que persigue el poder, de una manera u otra se daña. Son pocos los funcionarios
y los tecnócratas y hasta profesionales que van a un cargo público que no se deben corromper. En el caso de los políticos, digo que lo descalifico como más que un verbo, aunque el poder no es un sustantivo, no un verbo, pero es más que un verbo porque significa hacer un movimiento. Los políticos tienen que estar siempre buscando el poder, porque si no lo buscan el poder, se disluye, la gente no lo atrae y entonces pierde influencia en los demás. Entonces, la atracción también de buscar el poder provoca entre los políticos cambios. Por eso usted ve que un político en el gobierno dice una cosa y en la oposición dice otra. Los políticos cambian de narrativas y la cambian de un minuto a otro. Tampoco bajan la escalera del poder y se van a la oposición, cambian su discurso y ellos ni se dan cuenta, o si se dan cuenta, se lo creen todo lo que están hablando. Entonces, por eso, muchas veces usted ve que con los políticos más corruptos que puede haber en el planeta, cuando están en la oposición, tienen los mejores discursos, abrazan a las personas, a los viejitos, a las damas, y la gente le cree esa narrativa. Y ellos lo que hacen es que son como los lobos que cambian el pelo de acuerdo a la estación, pero no cambian las mañas. Cuando están en el gobierno son una cosa y cuando están en la oposición hacen otra. Cuando están en la oposición cambian de discurso, cambian de túnica, de ropas, cambian de parejas, de carro, pero no pueden cambiar sus mismas caras y sus corazones. Son las mismas personas lo que engañan. Decimos todo esto porque esa permanencia en el poder, más allá de lo que se puede permitir, más allá de lo que es plausible, de lo que permite la democracia, lo que hace es que genera muchos conflictos y por eso ponemos muchos casos. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, el caso de Venezuela, vamos a poner el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de República Dominicana, el caso hasta de Brasil, se dan esos mismos factores. El caso de Venezuela es el caso más emblemático, porque podemos ver que en el 1998 llega a Venezuela un teniente coronel joven, 35 años, con ideas revolucionarias, con deseos de hacer cambio, y gana la presidencia luego de haber intentado un golpe de Estado. Gana de manera, arrolladora, pero ¿qué pasa? Su victoria se produjo en el 1998 y asumió el poder en el 1999. Luego de eso, entonces, vuelve y se somete a un referéndum para renovar la Constitución de la República. Se somete a unas nuevas elecciones. A pocos días gana las elecciones. En el 2002, el 11 de abril, le dan un golpe de Estado efímero que terminó el 13 de abril del 2022. Vuelve entonces, se repostula y gana, creo que en el 2000, gana nuevas elecciones y gana como en el 2007, gana y luego se repostula otra vez y gana las elecciones en el 2013. No pudo asumir la presidencia de la República porque murió en ese año. Entonces en ese año tuvo que sustituirlo Nicolás Maduro. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Hugo Chávez, con todas sus ideas, sus cambios que produjo, duró desde el 1929 que asumió el poder hasta el 2012 en la presidencia de la República. Prácticamente 13 años. Y eso creo que es demasiado para un presidente de un país convulsionado, con muchísimas dificultades. Debió realizar su primer periodo
a retirarse y darle a otro para que continuaran sus ideales. Esa misma situación le pasó a Nicolás Maduro. Asume el poder como el presidente encargado porque era vicepresidente de la República. Luego gana las elecciones en el 2013, gana las elecciones en el 2018 y vuelve otra vez a una segunda reelección en el 2024, una de las elecciones más conflictivas que pudo participar. Es decir, desde el 2013 gana y lo derroca en el 2026, estamos hablando de 13 años, y todavía le faltaban al 2031, todavía le faltan 5 años más. O sea, un país no puede estar dirigido por una gente prácticamente que se cree eterno, que es imprescindible. Tiene que hacer los cambios, porque los cambios producen transformaciones, producen cosas dinamizan nuevas ideas. Y evitan confrontaciones, conflictos, divisiones políticas entre los partidos políticos. Digo, menos en China no pasa eso. Ni Asia, por ahí, esos países son eternos, los presidentes y los primeros ministros. Bueno, Xi Jinping lleva más de 5 años. Lo que pasa es que en algún momento... En los países orientales, por lo menos del Medio Oriente tampoco. Por ahí no hacen ni elecciones, se hace. Mira, óyeme, lo que pasa es que en esos países, tú lo ves así, es cierto, que hay pocos cambios en los gobiernos. Pero mira, por ejemplo, en los países del Medio Oriente son diferentes a los países de Occidente. Ahí impera el poder. Por ejemplo, en Arabia Saudita tú haces una protesta, te juntas dos gente, hablas mal del gobierno y te fusilan y te condenan a muerte. ¿Entiendes? Sí. Entonces tienen un control absoluto. Mira lo que pasa ahora mismo en Irán. Irán es un país que de esos países que son islámicos, que es uno de los más importantes, por lo menos ahí se hacen elecciones cada 4 años, creo que son las elecciones que se hacen. Y aún así, fíjate que se ha producido ahora mismo la revuelta, las protestas más sangrientas de todas las que ha sufrido, porque Irán está sometido a una serie de sanciones económicas. Parece que se ha devaluado la moneda. Se ha devaluado la moneda, ese tipo de cosas, y no le permitido. Pero hay un asunto que el ser humano le da mucha importancia a la libertad, porque a veces creo que el ser humano le interesa muchas veces más la libertad que la economía, porque si esos países fueran más abiertos, donde la gente pudiera manifestarse y sin ningún temor a represalias, ese tipo de cosas, tal vez eso no estuviera ocurriendo. Porque a veces hay los problemas económicos, aquí hay problemas económicos serios. Aquí el pollo está a 120, un plátano está costando 40 pesos y la gente está en las redes, por lo menos la gente está a nivel de las redes sociales, manifestando su descontento, ese tipo de cosas. En esos países no se puede hacer eso. Entonces, aquí se permite eso y nada cambia, a pesar de la gente se desahoga, ese tipo de que nada cambia, pero la gente se siente bien. Con que le permitan por uno expresarse. Fíjate, cuando a las personas se le impide la libertad de expresión, todo muere. ¿Entiendes? Uno de los derechos más importantes que tienen los seres humanos es la libertad y la libertad de expresar sus ideas y pensamientos. Cuando a ti te los restringen, entonces hay dificultades y se pueden producir cambios bruscos en esas naciones. Entonces, es lo que tú dices, aquí en República Dominicana, la gente puede votar libremente con todas las dificultades que hay, con que el gobierno utiliza todos los recursos del Estado. Se desahoga hablando mal de los funcionarios. Exactamente, tú puedes hablar mal de los funcionarios, pero también puedes estar en una esquina divirtiéndote de manera y nadie te está persiguiendo. Entonces, en estos países que son islámicos, la cultura es diferente, porque ahí no hay elecciones. Entonces tú tienes que tener un control total de todo lo que se mueve. Tú no puedes permitir muchas libertades porque son reyes y ellos tienen que... Pero mira que es un asunto que la influencia externa
que realmente uno aquí la vivió. Eso es parecido a la Revolución Francesa, que se expandió por el mundo, que creó el asunto de los derechos humanos, la libertad, que ahí nació la libertad de expresión, el derecho fundamentales, los principales derechos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Exactamente. Eso se extendió por el mundo, eso. Y ahí por lo menos se logró la independencia de muchísimos países, creo que incluyendo la de Estados Unidos. Tú sabes, sí. No, que donde voy te quiero decir es que no podemos sustraernos de que esa situación que se está dando en Irán hoy, que se da en muchos países, también tiene que ver con un componente externo. De que ahí se dice que ahí está involucrado. El mismo Donald Trump está mandando a protestar, que es un asunto que es indebido desde el punto de vista de la política internacional. Y dicen que ahí está Israel también detrás de esa protesta. O sea, instigando para derrocar el gobierno que está en Irán. Que es el objetivo, al final probablemente lo logren. Mira, y es un objetivo político. Derrocaron, tenían un objetivo de derrocar a Irak, lo derrocaron. A Siria también. A Siria le hicieron también el mismo sistema. Libia. La aislaron, le pusieron sanciones económicas. Fuerte. Finalmente por detrás no podían vender su petróleo. Patrocinaron, inclusive, bueno, tú hablas de petróleo. Que no podían vender su petróleo. Es que tú hablas de petróleo, pero Estados Unidos en Siria tiene bases y tienen y traían de que petróleo y lo vendían. Vendían, no venden. Venden, bueno, lo mismo que van a hacer en Venezuela. Exactamente. Entonces todo eso pasa porque tiene un objetivo. Si tú te en contra del poder que tienen, por ejemplo, en esa región, te en contra de Israel o te en contra de Estados Unidos, te están haciendo una política sistemática que tarde o temprano eso va a dar sus frutos. Y está el asunto de que al ser regímenes que tienen restricciones, por lo menos de la libertad, desde fuera te instigan a que tú busques la libertad. O sea, que te apoyan y que desde fuera, pero no va a resolver nada. Porque si derrocan al gobierno iraní, supongo que Estados Unidos no va a resolver los problemas de millones de iraníes, no va a resolver nada. Lo que quieren es tumbar el gobierno, porque crean el problema en Libia, donde yo vi un reportaje que antes de morir el coronel Gaddafi, las condiciones económicas de Libia eran unas condiciones envidiables, donde le daban una cantidad de dólares a la gente que se casaba, el pago de las universidades, y todo eso se perdió. Todo eso se perdió con la llamada Revolución Rosa, esa, ¿cómo le llamaron? Una cuestión que la primavera árabe. La primavera árabe, que se llevaron de paro a Libia y otros países que se llevaron de paro con esta. Porque hay un tema que yo no soy nadie para por lo menos que me hagan caso, pero tú querer imponer tu estilo y tu creencia a otra nación, eso es arbitrario. Porque está bien de que no se toleren por lo menos los atropellos y que se eliminen, se violen los derechos humanos, pero la gente tiene que vivir de acuerdo como cree. Bueno, lo que pasa es que, como te estoy quieren diciendo, imponerle que el sistema democrático a esos países que nunca han conocido eso. Todo el tiempo en la humanidad, los imperios, los poderosos, se han impuesto a los más débiles. Y como hay, ¿qué te quiero decir? Esos imperios han arrasado, han destruido, han acabado, han exterminado razas para ello imponerse. Bueno, yo le estaba poniendo un ejemplo a algunos jóvenes que conocen la historia de que Caonabo, el indígena aquí de la isla Quiqueya, fue sacado encadenado hacia España. Sí. Y Toussaint Louverture, el libertador de Haití, también murió en Francia. Sí, ¿te entiendes? Porque se enfrentaron a esos imperios, a esa colonia, lo enfrentaron. Pero estoy hablando de que, por ejemplo, lo sacaron. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que estamos hablando, ¿tú crees que es justo que a Maduro, primero es una guerra que no tiene sentido, porque el gobierno está abierto a dialogar? Y Venezuela no significaba, no iba a tumbar al gobierno norteamericano. No era un peligro, pero ya la permanencia en el poder de Maduro y de otros, esa corriente. La insistencia, las fricciones, las confrontaciones permanentes. En los Estados Unidos dijeron, bueno, ya, llegaste hasta aquí, ¿entiendes? Y te agarraron preso y lo han humillado por todos los lados. Lo han puesto, mira, en Estados Unidos lo han llevado, aposado, lo han metido en una ambulancia, no sé si una ambulancia, un carro de eso con abierto,
para que todo el Para que mundo lo vean. para que todo el mundo lo vea Exhibiendo la presa. exhibiendo. O sea, Maduro es un trofeo de guerra romano, como hacían los romanos, que agarraban a los gobernantes, a los líderes militares, los enjaulaban, los metían en una jaula y los arrastraban por todo el pueblo. ¿Entiendes? Antes se lo humillaban hasta la última escala. Entonces, eso es indignante. Tú no puedes hacer eso con un presidente que no es un asesino. Tú puedes señalarle muchísimas cosas. Bueno, yo le contesté en un chat que yo estoy a unos entre abogados, políticos, periodistas, a un señor que estaba exponiendo ahí lo que es derecho internacional y que a veces para liberar un país no importa que se viole el derecho internacional porque es inherente a rescatar la dignidad humana. Y yo le puse de ejemplo a Netanyahu, que por qué no se le aplica lo mismo que se le aplicó a Nicolás Maduro a Netanyahu, que inclusive tiene una orden de captura del Tribunal de la Corte Internacional de Derechos Humanos y ese tipo de cosas. El tipo ni me ha respondido, ni siquiera me respondieron. Pero es que caemos... Y Estados Unidos apoyó todas las dictaduras en los años 50 y 60 que había en América Latina. Mientras tú eras leal a ellos, no hay ningún problema contigo. No, o sea, sí, porque es el fuerte. Estamos hablando de que el fuerte que tiene... Pero estuvimos hablando del derecho internacional y vuelvo a caer en el derecho internacional. El derecho internacional, eso no existe. Existen normas, leyes, todo ese tipo de cosas. Pero es para que los pequeños las cumplan. Los grandes, las potencias, los imperios no cumplen con leyes internacionales. Entonces ellos no venden de que hay un derecho internacional y nosotros no creemos eso. Entonces, el derecho internacional, el grande aplica su norma y el pequeño la sufre, sencillamente. Entonces, no hay un derecho. Hay, por ejemplo, en Naciones Unidas, que a los países pequeños, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, hay 5 que son permanentes, que son los que deciden. Hay 9 que lo cogen, ¿verdad? Y esos 9 se cree que es verdad que tienen poder. ¿Entiendes? Pero esos 9 no deciden nada. Porque si los 9 aprueban una cosa y uno de esos 5 decide que lo vetan. Pero ¿qué pasa? Ellos se sienten en los países y luchan por estar en un puesto. Por estar ahí en el Consejo de Seguridad. Es un puesto que no sirve para nada. ¿No entiendes? Eso tiene que decidir los Estados Unidos, Rusia, China, Francia, ese tipo de cosas. Entonces, volviendo entonces a la inmoralidad de permanecer en el poder, caemos, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia, Evo Morales duró, 14 años. Si no fuera por esa permanencia en el poder, por ejemplo, de Hugo Chávez, de Maduro, aquí había un movimiento revolucionario de ese, que pudo haber arrasado en América Latina completo, porque hubo una efervescencia en ese momento en los países, ¿entiendes? Y es verdad, por ejemplo, Chávez, tú puedes decir Chávez lo que sea, pero Chávez tenía la política más popular que se ha implementado en América Latina. Un tipo y solidaridad con el petróleo, con todo el demás países. Y eso. Entonces, en ese tenía caso, un discurso, y por lo menos tenía un discurso unitario de la unidad latinoamericana, que es importante. Pero cuando se prolongó más allá, los conflictos internos en esa nación, las políticas muy extremistas. Sí, porque el poder ciega a la gente. Ciega a la gente. Entonces yo mismo digo, tú primero tienes que conocerte a ti mismo, pero nadie se conoce a uno mismo, nadie se conoce a sí mismo. Ni siquiera el mismo Sócrates que lo planteó, que dijo que hay que conocerse a sí mismo. Si él se hubiese conocido a sí mismo, se libra de beber la cicuta y morir envenenado. Entonces, otro presidente que vino muy popular, que hizo muchos cambios, fue Evo Morales, y llegó en el 2006, que duró 14 años en el poder, y después de 14 años quería seguir siendo presidente de la República. Y todavía ahora quiere seguir ahora candidato. Entonces eso es una barbaridad. Como una enfermedad. Entonces, aquí en la República Dominicana volvemos y caemos, entonces, en la misma... ¿Tú estás de acuerdo que Leonel Fernández debe dejar esa candidatura ya, entonces? Que fue presidente 3 veces ya. Leonel Fernández fue 3 veces candidato. Debe ya darle paso a otro ya, ¿verdad? Pero claro, hermano. ¿Entiendes? Todo porque ellos entienden como que no hay quien lo pueda sustituir, parece que no. Siempre hay quien te pueda. Como que no hay quien pueda. Siempre hay, porque si tú mueres,
desaparece de alguien, te sí, sustituye. todo eso es verdad. Nadie en el mundo es imprescindible. Y todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo no es de nosotros, eso no nos pertenece a nosotros. Entonces, usted tiene, por ejemplo, Leonel Fernández, cuando llegó, para mí hizo el gobierno mejor del PLD, el que mejor hizo fue el de Leonel Fernández. Los primeros 4 años. Exacto, en 1996. Pero después le cogió el gusto al poder, volvió en el 2004 y duró 8 años, hermano, 8 años. Y después había también un movimiento para que él siguiera y se modificara la Constitución, ese tipo de cosas. La suerte Recogiendo firmas y eso. La suerte fue que no cayó en eso. Entonces, este señor duró hasta el 2019, Evo Morales. ¿Y eso qué provocó eso? Un desgaste. Y provocó un golpe de Estado, que le dieron un golpe de Estado, ¿entiendes? Conflicto y eso. ¿Entiendes? ¿Y qué también ocasionó? Que también quería volver otra vez ahora y su partido perdió vergonzosamente y se dividieron. Entonces, también Rafael Correa también se prolongó más de la cuenta. 10 años de Correa. Se prolongó más de la cuenta también en Ecuador. 10 años también. ¿Eh? 10 años también. Hermano, dure El que está lleva 8 ya, lleva 8, el que está ahora. Dure 4 años en su... O sea, el político debe entender que usted lo eligen por 4 años. Váyase, que eso no es de usted. Váyase a atender a su mujer, a sus hijos, a su empresa y trabaje para que haya una alternabilidad. Yo soy enemigo de ese reeleccionismo. Yo he estado en organizaciones, vamos a decir, gremiales y sindicales, ese tipo de cosas. Y yo me eligen, yo digo, mira, por más que a mí me quieran reelegir, yo no voy. Porque a mí me eligen para un periodo y yo compro mi periodo. Es que a veces el tiempo como que no da para... No, siempre da. A mí me pueden dar 6 meses. Y entonces, mire, esto va a durar 6 meses. Para tú alcanzar las metas. Pero que tú la meta tú nunca la vas a alcanzar porque Balaguer duró 30 años en el poder. Y hay más pobres que cuando tú nunca la vas a alcanzar. Y hay más dificultad. Están los problemas de los apagones, del agua, de la riqueza. Tú nunca vas a resolver el problema. Cuando llegó Colón aquí iban menos pobres que ahora. ¿Entiendes? Entonces, si tú te vas a llevar de ese argumento de que tú nunca vas a alcanzar, pero que ustedes lo han elegido para que ustedes resuelvan todos los problemas del mundo y que este país sea el paraíso, que no haya ningún problema. Usted lo que está en su periodo, resolver los problemas que pueda resolver y se va. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, todos estos presidentes, vamos a ver, todos eran antirreeleccionistas porque Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez, para mí, no fue nunca el PRD. Era un antirreeleccionista, Peña Gómez. Creo que fue el político que, si hay que distinguir a un político en este país, creo, ¿verdad? Sin yo ser del PRD, nada de eso, creo que a Peña Gómez. Peña Gómez fue el más coherente con sus ideas. Creo que uno de los más honestos, no te puedo decir 100%, porque no lo conozco bien, pero fue un dirigente de masa, popular, que luchaba en favor de la gente. Y él era un antirreeleccionista y casi todo el mundo era antirreeleccionista. Ahora, el primero que se convirtió en reeleccionista fue el que sustituyó a Peña Gómez como candidato, fue Hipólito Mejía. Traicionó, después de haber dicho 50, 60 veces que él ganó las elecciones en el 2000 y dijo que era un hombre de palabra, que no se iba a repostular, finalmente se repostuló. Después vino Leonel Fernández, que era antirreeleccionista también. Danilo Medina, si lo dejan, ese que creyó que era un emperador, si lo dejan, dura 100 años. Y también, el de ahora. Este suprimió y que le puso candado a la Constitución. Pero se repostuló 2 veces, antes era y era antirreeleccionista también. Y se repostuló otra vez. Entonces estamos en una situación en la cual aquí hemos pasado de ser un país que luchaba en contra de la reelección a ser un país en el cual los políticos quieren extralimitarse, morir en el poder. Y para mí, cuando usted sobrepasa los límites de estar en el poder, se convierte en lo que yo digo en un acto de inmoralidad que provoca discordia, discusiones, divisiones, enfrentamientos, hasta guerras entre naciones, como ha pasado con Venezuela y los Estados Unidos. Entonces, lo mejor es que los políticos entiendan que el poder es efímero y que el poder
no es uno de ustedes, usted es un mandatario que le han dado un mandato para cumplir unas metas y usted lo que debe es enfocarse en hacerlo bien en el periodo que usted está y luego si usted quiere más adelante y si la gente lo acoge puede hasta volver. Yo realmente no cuando ocupo un cargo no vuelvo más, pero que más adelante si es necesario en algunas ocasiones. Entonces, pero en América Latina y en el mundo, premia eso, una adicción, el poder se vuelve una adicción. Una adicción enfermiza, ese tipo de cosas. Señores, yo pienso que entonces hemos llegado al final. Le damos las gracias por estar en sintonía con nosotros. Les reiteramos que nosotros somos un programa totalmente independiente. Aquí cada quien expresa sus opiniones como lo entienda. Tratamos de no ser demasiado sectario o sectario. Podemos equivocarnos, podemos en algún momento expresar nuestras opiniones con un tipo de sentimiento, pero siempre lo que queremos es buscar la objetividad. Si lo desean, a nosotros es muy importante que ustedes le den like a nuestros comentarios para nosotros poder seguir orientando en la República Dominicana y al mundo. Y también se pueden suscribir, para nosotros es de mucha ayuda. Gracias, que Dios los bendiga mucho a todos. Nos vemos en la próxima entrega.